Bienvenidos a la primera jornada regional Soquime, zona norte en esta oportunidad y tenemos el placer de escuchar a Eduardo Méndez, que nos va a hablar de el poder de las palabras en rehabilitación musculoesquelética. Así que, bienvenido Eduardo, somos todos oídos y ahora sí, la grabación está andando para después dejar registro de esto. Gracias por estar ahí y mantener su micrófono en silencio. Cuando quieran interactuar al final de la presentación de Eduardo, habilitaremos un ratito para hacer preguntas. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Eduardo Méndez es mi nombre. Eh, Me dedico hace aproximadamente 16 o 17 años a la rehabilitación musculoesquelética. Solamente a esta área me he dedicado toda mi profesión, eh, siempre en el área privada. Y bueno, eh, en este último tiempo, en estos últimos 10 años, hemos visto cómo nuestra profesión ha crecido a pasos agigantados. Hemos visto cómo la evidencia científica cada vez es mucho más sólida respecto al manejo que nosotros los kinesiólogos hacemos con nuestros pacientes, a modo tal que hemos tenido la oportunidad de educar a las otras profesiones del área de la salud, incluyendo a médicos también en esto, en donde el lenguaje es sumamente importante cuando nosotros le transmitimos a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, a las personas que nos consultan acerca del porqué del dolor o del porqué de las sensaciones que ellos perciben. Por lo tanto, más que técnicas, más que formas de ejecutar los ejercicios, más que posiciones, sabemos que el lenguaje es sumamente importante. Yo diría lo más importante dentro del manejo en los pacientes que cursan con dolor musculoesquelético principalmente. Y no solamente con dolor musculoesquelético, también con lesiones. A veces los pacientes tienen mucha incertidumbre acerca de alguna lesión que les ocurrió, no saben qué puede pasar después, buscan información científica o no científica en Doctor Google y se encuentran con algunas cosas un poquito eh, catastróficas, por decirlo de alguna manera, y ellos se preocupan mucho y eso no está muy bien. Eh, Cuando nosotros empezamos a indagar en el estudio, en el manejo de pacientes que tienen lesiones o dolor musculoesquelético, vemos que eh, hay varios aspectos que rodean a nuestros pacientes. No solamente esto tiene que ver con, con lo estructural, también tiene que ver con trastornos desde el punto de vista del trabajo, también nutricionales, también genéticos, eh, emocionales. Son muchas cosas que involucran a un paciente que, que está cursando con algún dolor, y eso lo sabemos. Sabemos que existen clasificaciones del dolor, hay tipos del dolor, existe esta Asociación Internacional para el Estudio del Dolor que se llama IASP, y dentro de la IAS hay un currículum. Ustedes pueden buscar después en Google IASP, Curriculum Physical Therapist, y ahí les muestra qué es lo que nosotros, los kinesiólogos, deberíamos tener en conocimiento para poder manejar eficientemente, por decirlo de alguna manera, a pacientes que cursan con dolor musculoesquelético. Entonces, lo que me trae ahora a conversarles es esto, la comunicación que tenemos que tener nosotros para poder calmar el sistema nervioso central y periférico de nuestros pacientes, que es bastante importante. Si ustedes están parados en este lugar, ¿qué sienten? Tómense un tiempo, miren, piensen en este lugar. ¿Qué siento yo? Imagínense que este es un paciente que en este momento acaba de salir de la consulta de un médico que les dijo que tienen un desgarro del manguito rotador, que eso se tienen que operar porque si no se va a desgarrar completo, después no van a poder subir el brazo. O todas esas cosas que les voy a decir son cosas que me han dicho los pacientes, nada que he inventado. O que tienen una discopatía a nivel lumbar, que esa discopatía es tan grande que no van a poder tener hijos, y está una paciente que hasta la fecha tiene 35 años y su decisión de no tener hijos fue por lo mismo, con mucho susto. Pacientes que desempeñan una actividad deportiva o recreativa y que por estas mismas condiciones
del nocebo que le dan algunos profesionales, ya no quieren realizarla y se encuentran en este lugar, con mucho miedo. Ahora, imagínense a ustedes empoderados, con conocimiento, que cuando llega este paciente, ustedes logran calmarlo. Decirle, mira, esto, míralo desde otro punto de vista, mira, esto no es tan grave, mira estas imágenes son de lesiones, lesiones graves, mira la tuya, esto no es tan grave, ¿te das cuenta? Oh, yo pensaba que mi columna lumbar estaba mal. No, mira, estos son normales, esta es la tuya. ¿Te das cuenta en personas de tu edad esto es normal? O mira mi rótula, ¿por qué está tan afuera? Mira, hay pacientes que tienen la nariz chueca, otro una ceja más arriba, otro una oreja más arriba que la otra, eh, pacientes que tenemos canas, otros que no. Somos todos distintos. Hay una variabilidad alta en la posición de la rótula. Eh, Hay cambios que son propios de la edad. Entonces, cuando tú logras calmar al paciente, eso que va a hablar después María Jesús, genera una alianza muy, muy bonita, muy rica entre nosotros y el paciente. Hay pacientes que necesitan ser educados, otros no, pero siempre el cerebro necesita información y esa información tiene que tener una, un valor para el paciente, que el paciente diga, oye, esto me hace mucho sentido. Si escuchan alguno de mis hijos durante mi presentación es porque estoy hoy con mi mamá y ellos están por ahí, así que no puedo mandarlos a otra parte. Así que les ofrezco disculpas si es que los escuchan. Este estudio es un estudio bien bonito, eh, es uno de muchos estudios, en donde a las personas se les decía que se le iba a colocar una crema en el antebrazo que tenía chiles picantes o ají. Entonces le decían, mira, esta crema que te vamos a poner tiene ají picante y va a generar ardor en tu antebrazo. Entonces, cuando le colocaban, hacían un examen de resonancia nuclear magnética funcional y miren las señalizaciones que ocurrían a nivel de justo del segmento medular que tiene que ver con el área sensitiva del antebrazo. Entonces, es súper importante cómo ustedes entregan la información. Cuando a las personas se les colocaba la misma crema y se les daba la narrativa o el lenguaje, se les transmitía que te vamos a aplicar crema, esto no ocurría, estas señalizaciones. Entonces, como ustedes entreguen la información, es sumamente importante. Aquí ustedes pueden leer un extracto del artículo que es sumamente importante las expectativas del paciente, cómo los pensamientos del paciente, sean positivos o negativos, van a exagerar el dolor, incluso generar que éste se mantenga por más tiempo. Si el paciente siente que tiene una vértebra fuera de su lugar y que necesita cada 3 semanas ir a ajustarse esa vértebra, o el paciente piensa que tiene un nódulo en un músculo llamado trigger point y que tiene que disolverlo, si el paciente piensa que sus músculos lumbares están débiles y que tiene que fortalecerlos, porque si no lo fortalece, va a seguir sintiendo dolor. Ustedes lo que están haciendo, están creando algo similar a lo que está ocurriendo acá a nivel medular. Y no solamente a nivel medular, también hay estudios que no los traje ahora, pero los pueden encontrar a nivel cerebral también. Entonces, es muy importante cómo ustedes entregan la información al paciente. Este otro estudio, a los pacientes se les colocaba un brazalete en el brazo y a algunos se les decía, mira, este brazalete, que es como el de un esfingomanómetro, con esto tienes que tratar de aguantar lo máximo que tú puedas. Y al otro grupo, al grupo control, se les decía, mira, había un grupo control, un grupo experimental, obviamente. Lamentablemente un N bajo. A un grupo se les decía que tenía que aguantar el máximo dolor posible y al otro grupo se les decía, mira, mientras más percepción de molestia tú sientas, más se van a fortalecer tus músculos. Entonces los resultados van a ser mucho mejor. A ese segundo grupo, ellos tenían un umbral más alto y soportaban 50% más de presión respecto al primer grupo. Entonces, también se evaluaba los endocannabinoides, opioides,
y se encontraban efectos también a nivel sistémico de cómo simplemente el lenguaje mejoraba la liberación de estas sustancias y hacían que estos pacientes pudieran percibir menos molestias frente a un estímulo con mayor presión. Entonces, esto es súper importante, que la manipulación conductual va a generar un enfoque distinto, un efecto distinto en el manejo del dolor de nuestros pacientes. Si ustedes tuvieran este paciente, ¿qué le diría? Piensen en eso mientras yo le cuento. Este es un paciente de 34 años que llega a mi consulta después de haber ido a un centro médico deportivo muy conocido a nivel nacional, que un médico traumatólogo subespecialista en rodillas le dijo que sus rótulas estaban desviadas hacia lateral, que eso no era bueno y que eso iba a traer una artrosis prematura en sus rodillas. Por lo tanto, lo más probable es que él iba a tener que operarse para poder recolocar su rótula en el lugar que corresponde, porque si no iba a tener un desgaste bastante alto en la parte donde ustedes pueden ver aquí. Ahí va a haber un desgaste muy alto. Bueno, yo tomé el examen del paciente, le hice una resonancia también, y vimos el cartílago articular de la faceta lateral y también del cóndilo femoral lateral a nivel de la trópia, y pudimos ver que su cartílago es grueso y no tenía ningún tipo de desgaste, como le había dicho al médico, y que eso él lo había tenido toda la vida. El paciente venía muy mal, venía muy hipervigilante, venía con bastante molestia, me decía que pensaba todo el día en esto, que él se había planteado otros objetivos, hacer ejercicio, a él le gustaba andar en bicicleta, le gustaba ir al gimnasio, pero bajo esta condición él no quería empeorar su condición y ser un adulto mayor con prótesis de la rodilla. Después de una educación con él, mostrarle, para que le hiciera sentido esto, mostrarle su resonancia y decirle, mira, este es el cartílago articular de tu resonancia y este es el cartílago articular de una resonancia normal a una persona de tu edad. Mira el cartílago, es súper grueso. El cartílago siempre se va a adaptar. Esto es lo mismo que unos pies de gitanos, le decía yo. Mientras más caminas, más grueso se forma la planta del pie. No se desgasta la planta del pie. El cuerpo humano se adapta y el cuerpo humano se adapta mejorando la condición, en la mayoría de los casos, de sus tejidos para las demandas que se les demandan, se les producen. Entonces, cómo se entrega la información es sumamente importante. Este es un paciente que hace poco, un argentino, me llama, me dice que se quiere atender conmigo, me manda unas imágenes, las descargo, y me dice que él está muy preocupado por algo blanco que aparece ahí, que es esto, y esto que aparece acá. Y cuando le dije que fuera a mi consulta y hablamos, que un edema óseo, estas son sinovitis, porque cuando él sufrió una caída, se tomó una resonancia y esto era líquido sinovial que aumenta, pero es para lubricar más su articulación, para llegar células que reparen más sus tejidos. No es porque esto sea algo malo. La sinovitis, en este caso, no es algo malo. Tu cuerpo está respondiendo para poder reparar, para poder regenerar más rápido tus tejidos, así que esto es bueno. Entonces él pensaba que esta inflamación era mala. Entonces es muy importante cómo nosotros le entregamos la información a nuestros pacientes. En este caso, esta paciente llega a mi consulta y pueden ver ahí. Entonces, ¿cómo usted le daría la información a esta paciente? Mira, tienes un espacio muy disminuido, esto se tiene que operar porque si no, esto va. Eso es tremendamente mal. O sea, ustedes lo que tienen que hacer siempre, obviamente, es evaluar, pero también cómo le transmiten la información al paciente. Esta paciente no tenía ningún dolor lumbar, ni siquiera referido ni tampoco irradiado. Tenía una molestia a nivel muscular en la cadera y ese fue su motivo de consulta. Y el médico le tomó una resonancia de columna por si acaso y encontró esto. Favorablemente el médico le dijo, mira, si no tienes molestia ni dolor, ni hay signos que tengan que ver con este disco que por mucho tiempo se ha adaptado, no es necesario que tú te operes. Y ella, ningún dolor lumbar, ningún dolor referido ni irradiado. Pero otras pacientes que vienen con condiciones
de aumento, o sea, un espacio, entre comillas, normal, le han dicho que lo tienen que operar y llegan con mucho dolor. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Esta paciente tuvo una fractura de extremo distal del radio, se operó, llegó a mi consulta, empezamos el tratamiento, pero encontramos que cada vez que hacíamos flexión metacarpofalángica del segundo dedo, se articulaba mucho más hacia proximal. Y yo hablé con un amigo y le indicó una radiografía dinámica y encontramos que había una cerroartrosis, que había otra fractura que no se había reparado. Y hoy en día el médico tratante la operó y está ahora con una osteosíntesis. Pero ella estaba muy preocupada. Y obviamente la información que se le entrega no es, oye, no, esto es terrible, esto está mal. No, es de calmarla, decirle, mira, la cirugía acá va a tomar este metacarpiano, lo va a colocar en su lugar, va a tener un tiempo de cicatrización y después nada más. Ella tuvo un accidente de tránsito, pasó por un periodo muy estresante. El dolor que sufrió por la lesión de la muñeca y la cirugía posterior a ella fue horrible. Me decía que gritaba a la gente para que le pusieran morfina. Sin embargo, cuando yo le entrego esta información durante aproximadamente 30 o 40 sesiones, que ese tiempo pasó antes que el médico decidiera operarle el dedo, o sea, el metacarpiano, eh, ella estaba muy tranquila. Y después cuando se operó, me escribió al WhatsApp. Dije, ¿cómo está? ¿Súper bien? Sí, me dijo, súper bien. No tengo ningún dolor. Entonces, es importante también cómo entregamos la información a un paciente que incluso se va a operar. Miren este caso. ¿Se dan cuenta? Esta es una paciente que llega a mi consulta por molestias a nivel lumbar y molestias a nivel torácico. Cuando me dice que ella tiene una luxación congénita de cadera, eh, yo le digo, pero ¿me puedes traer tus exámenes? Ya me dice, sí, te los traigo. Los buscó, los trajo, miren esto. ¿Se dan cuenta? Ella ha estado así desde niña. Entonces nosotros no podemos decirle, no, las, las cabezas femorales van aquí, y esto está mal. No tiene dolor, es bastante funcional, camina prácticamente normal y ha estado así desde niña. Entonces, obviamente la reenvié donde un médico traumatólogo subespecialista en cadera que le comentó lo mismo que yo. Mira, ha estado así siempre, no hay problema, esto no va a pasar nada. Y ella no aumentó ni hizo dolor posterior. Entonces la reflexión, piensen ustedes en esto. ¿Alguna vez has imaginado cómo es estar en el extremo receptor de educación del paciente? O sea, el paciente no necesita ser bombardeado de información, bombardeado de neurociencias del dolor, bombardeado de, mira, esta es la inflamación, o esta es la vértebra, o mira, las vértebras van así, o van acá. Póngase usted en el caso de su paciente. Sean empáticos y den vuelta la camiseta y ustedes digan, a ver, ¿qué pensaría yo si tuviera esto? ¿O cómo actuaría yo si tuviera esta lesión? ¿Cómo me gustaría a mí que me explicaran esto? ¿Cómo determinar qué palabras usar al hablar con un paciente? Siempre es bueno empezar esta conversación, preguntarle a qué te dedicas. Yo siempre trato de usar metáfora. Si el paciente es pescador, trato de usar metáfora respecto a eso. Si es mecánico, metáfora respecto a eso. Si es físico-culturista, metáfora respecto a los fierros. Y así, cosa que al paciente le haga sentido y sea una conversación rica entre dos personas. Esto es también importante que cuando nosotros proporcionamos la información, a veces nos agotamos porque eh, no es que digamos siempre lo mismo, lo decimos de manera distinta, pero también tenemos que recordar que los pacientes no manejan esta información y cómo se la entreguemos es siempre un capítulo nuevo, es otra película. Entonces, para que lo consideren. Nuestra elección de palabras tiene la oportunidad de crear un estado de cambio para el paciente, eso es súper importante. La oportunidad de ser facilitador, no arreglador. Motivar a nuestro paciente, la motivación es súper importante. Incluso es parte de la tesis doctoral de mi esposa, que la defiende en un mes más. La motivación es súper importante. Y así podemos nosotros ayudar a nuestros usuarios para obtener sus necesidades.
Estas oportunidades ofrecen momentos insight para el paciente. Insight es cuando el paciente le hace sentido. En la neurociencia del dolor de Neurogroup, ellos utilizan el término ajá, pero es cuando al paciente le hace sentido esto, cuando dice, oye, ¿sabes qué? Tienes razón. Sí, claro, esto es así o es así. Y el lenguaje es poderosísimo. Placebo y nocebo. Sabemos que hay un efecto nocebo. El efecto nocebo se puede definir como el efecto negativo que siga la administración de un tratamiento. El efecto nocebo es cuando ustedes le dicen al paciente, tú tienes que fortalecer tu hombro para que no te duela. Tú tienes que fortalecerte el manguito rotador para que no te duela. Eso es nocebo. Cuando ustedes le dicen, tengo que colocar la vértebra en su lugar para que no te duela. O tengo que liberarte el trigger point, o tengo que liberarte la fascia. Al paciente no le importa esa información. Esa información es tuya y no es necesario que tú se la entregues al paciente, porque creas algo que les voy a decir en un rato más, un virus. Y las sugerencias verbales, los posibles efectos, el efecto secundario en tratamiento diagnóstico tiene un fuerte impacto en la probabilidad que estos efectos ocurran. Si tú no te vienes a hacer esto, o si tú no fortaleces, vas a seguir con el dolor. Y el paciente mantiene su atención en el dolor. Eso no está bien. Los virus del pensamiento es una creencia negativa limitante que se origina a partir de las palabras habladas, información aprendida o contextos sociales. Tratemos de no ser nosotros inoculadores de virus del pensamiento. Si las creencias y las expectativas están compuestas por miedo, información perjudicial o falsa, pensamientos negativos, hay una mayor probabilidad de aumentar el dolor en tu paciente y de discapacidad. No estudiamos para implantarles virus a nuestros pacientes. Estudiamos y seguimos estudiando para ser facilitadores para que nuestros pacientes mejoren su calidad de vida. Y a pesar de que ellos puedan percibir dolor, entiendan de que eso no está mal y que es un sistema, no es un problema. La idea es que nosotros le cambiemos el switch a nuestros pacientes. ¿Cierto? Tal cual. Ahora, para terminar, que esto va a hablar María Jesús, muchas técnicas aisladas como el ultrasonido, masajes tejidos blandos, manipulaciones, no han demostrado cambios significativos o duraderos. Pero a pesar de esto hay pacientes que lo piden. Pero como tú se le entregues, eso es lo importante. Que eso sea un camino una herramienta para que el paciente se empodere. Y como proveedores de salud y bienestar, debemos identificar las necesidades del paciente, ven cuáles son los objetivos del paciente, por qué tú estás acá, qué es lo que tú quieres lograr, cuál es tu necesidad, cuál es tu meta, y que esas metas nosotros podamos ayudarlo a seguir esas metas, no a poner una vértebra en su lugar, ni a liberar una fascia o resolverle un trigger point, no sé. Las palabras que escogemos y cómo las usamos tienen un impacto inconmensurable en un paciente. Los virus del pensamiento tienen un potencial de empeorar el pronóstico de un paciente. Y también lo contrario es cierto. Así que, por favor, no inoculen virus. Tenemos que aprender a educar, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a escuchar a nuestros pacientes, a tener siempre un lenguaje amigable, que el paciente lo comprenda y así podamos nosotros ayudarlo a que él pueda conseguir sus objetivos. Y esto va a reducir los temores de nuestros pacientes, mejorar su sensibilidad en un sistema de alarma, que sabemos que tiene que ver con sistema de inhibición descendente, facilitación descendente. ¿Queremos inocular virus para aumentar la facilitación descendente o queremos utilizar un lenguaje amable para mejorar la inhibición descendente? Eso es importante. La alianza terapéutica es súper importante para que exista esta alianza sin problemas posteriores. Así que gracias por el tiempo brindado y les sugiero que puedan comprarse este librito bastante bonito y puedan ahí aprender algunas cosas si es que no las dominan o robustecer alguna información que tengan, porque es bastante bonito el libro. Lo pueden encontrar en internet y tiene un costo muy bajo, creo que es 6.000 pesos. Eso, gracias.
Muchas gracias a ti, Eduardo, por tu presentación y por tu tiempo. Y ya veo que hay movimiento ahí en el chat, así que yo creo que vamos a leer algunas preguntillas, porque hay gente que está preguntando en el fondo en escenarios clínicos cómo te podrías dirigir a esas interrogantes. Vamos a ver lo primero que está un poquito más acá arriba, pero Martín Bautista, no sé si está por ahí para que cualquier cosa clarifique escribiendo un poco más, pero dice... En el caso de un dolor lumbar con irradiación, ¿funciona de igual manera evitar el nocebo? No sé si quiere especificar algo o algún detalle, pero bueno, desarrolla un poquito más la idea y ahí podemos conversar, Eduardo, respecto a eso, si quieres. En todo paciente que consulta, el efecto nocebo siempre va a ser importante, sea con dolor referido, sea con dolor irradiado, sea una lesión aguda, sea un dolor crónico, entiéndase crónico como un dolor que lleva más de 3 meses, no algo que no tiene solución, ni plantearse el objetivo frente al dolor. Hay que tratar de explicarle al paciente con metáfora. Yo cuando tengo pacientes que tienen dolores irradiados, les hablo de una manguera, les hablo de que los músculos son como las hojas y que esa manguera bajo ciertas condiciones se puede irritar y puede alterar el flujo de agua, o trato de hablarles de una manera que ellos tengan eso, con yo les comentaba recién, que es un lenguaje amigable. Siempre el lenguaje amigable va a disminuir el sistema de alarma, el sistema de la facilitación descendente, el sistema que tiene que ver con liberación de ciertos eh, neurotransmisores, que lo que hacen es que el paciente al final se sensibilice más. Siempre es bueno educar a nuestros pacientes, independiente de la condición que ellos tengan. No sé si contesto la pregunta. Yo creo que queda bastante claro, Eduardo, pero para poder reforzar un poquito más eso también, en el fondo la etiqueta diagnóstica no va a ser tan importante, las intenciones que tenemos nosotros es cambiarle el significado a veces a lo que las personas creen o a los diagnósticos que tienen, y para eso no solo basta usar palabras transitorias o más amigables, sino que la persona finalmente se convenza y lo entienda, y ese es el arte de educar. Así que eso es bastante complejo, por lo menos intentándolo y tratando de cambiar el entendimiento de las personas. No, no hace falta que tenga una clase de neurofisiología el paciente contigo, ciertamente. Así que por ahí tiene que ir la cosa. Espero que le haya servido como de insight al colega que preguntó. Y tenemos otra, vamos a ver aquí, David Pereira. Tengo entendido que él es un futuro colega, es interno de kinesiología, si mal no recuerdo. Y pregunta, ¿cuál sería el mensaje, Eduardo, de un joven de 31 años que ha tenido muy malas experiencias con kinesiólogos, malos diagnósticos y pronósticos, pero que hoy está siendo influenciado por colegas, amigos, etcétera? Que la acupuntura le ha ido bien a ellos y que sus lesiones de, pucha, no me terminó de escribir el texto completo, parece, pero en definitiva es un paciente que por lo visto ha tenido malas experiencias y que ahora sus círculos cercanos o por algunas influencias aparentemente socioculturales le están recomendando la acupuntura. ¿Cómo lo abordarías tú? Yo siempre le digo al paciente que todo suma. Cuando me dicen, mira, terapia neural, la cintita roja en la muñeca y algunos brebajes, siempre digo, mira, todo suma. Uno nunca tiene que tratar de imponer los conocimientos que uno tiene o su sesgo frente a lo que el paciente puede percibir como algo importante. Lo importante está en que tú entiendas eso. También lo importante también está frente a pacientes que han tenido malas experiencias con colegas o con otros médicos, es preguntarle, cuéntame qué te han dicho, o cómo te lo han planteado, o qué cosas tú crees que no te han servido, o qué cosas te han hecho. Que tú puedas tomar toda esa información al favor de mejorar esa alianza con él. Hay que no cometer el error que yo cometí al inicio de esta profesión, cuando llevaba como 2 o 3 años egresado, de mostrar tus medallas. Mira, yo soy magíster, yo soy esto, yo llevo tantos años en esto. Sino que siempre entender de que el paciente está buscando a alguien que lo ayude a entender su problema, que lo ayude a mejorar su condición. Y no a alguien que le dé más nocebo, o a alguien que le diga cuál especialista o no es, si tiene un doctorado o no, cuántos magísteres tiene. Eso no busca el paciente.
Pero siempre es un consejo que yo te puedo dar, escucha harto al paciente. Hazle preguntas abiertas, cuáles son sus objetivos, qué cosas no le han resultado, cómo o qué crees tú que tienes, o por qué crees tú que sientes dolor en tu rodilla o en tu columna, y que el paciente te lo vaya transmitiendo. Nunca bombardeen al paciente en la primera sesión, porque eso no está bien. Imagínate que tú salgas con una chica que te gusta, primera vez, y te bombardea con muchas cosas al mismo tiempo, con mucha labia, como que te crea un rechazo al final. Entonces, primero hay que conocer al paciente. Eso es difícil porque en 10 sesiones uno no termina de conocer a una persona, pero siempre tratar de darle tiempo. Hay pacientes que necesitan más tiempo. Yo a veces atiendo 3, 4 pacientes al mismo tiempo, que son pacientes que ya están en etapas más posteriores a su manejo, pero hay a veces que atiendo pacientes uno a uno, porque sé que son pacientes que requieren más de mi tiempo, más de feedback. Entonces, es, esto es mucha sal y pimienta, es mucho de experiencia también, pero lo importante es siempre escuchar, escuchar y orientar, orientar bien. A veces no hay que hacer tantas cosas, a veces hay que simplificar nuestro trabajo y volver al paciente a su función. Bien, espero que haya tenido también un poquito más de claridad, David, con esos comentarios también de Eduardo. Y bueno, después yo voy a tratar de también resumir un poco y vamos a dar pie después a la siguiente presentación. Nos quedan unos minutitos todavía, así que vamos a aprovechar de leer algunas preguntas aún. Está Romualdo de Talcahuano preguntando, dando las gracias primero que todo por la presentación y dice, bajo tu experiencia, ¿cómo manejas las expectativas del paciente que va a tratamiento kinésico para prehabilitación? ¿Te ha tocado lidiar con pacientes que refieren que acudir al kinesiólogo es una pérdida de tiempo, ya que ellos sí o sí se van a operar? Interesante pregunta, Romualdo. Vamos a ver qué nos dice Eduardo. Mira, durante los primeros 10 años de mi profesión, trataba a muchos pacientes para prequirúrgico y posquirúrgico. Hoy día ya esos 7 traumatólogos que me dirían pacientes ya no me mandan pacientes. Nos enemistamos. Pero nos enemistamos no por un tema eh, de confrontar ni nada, sino que porque ellos no estaban de acuerdo que los pacientes no se operaran, que los pacientes después llegaban a su consulta y les comentaban, ¿sabe qué, doctor? En realidad no me voy a operar, me estoy sintiendo mejor, ya no me duele la rodilla, puedo hacer más cosas. Así que en realidad entiendo que pueda tener un menisco con un desgarro, pero así como tengo mis 2 orejas desgarradas, porque por ahí paso mi aro, y no me duelen las orejas, entiendo que quizás mi dolor es por otra cosa también. Y el kinesiólogo me está ayudando bastante. Bueno, después los médicos me llamaban por teléfono, me preguntaban qué le había dicho al paciente, que ahora ya no se quiere operar. Y obviamente cuando no es necesaria la cirugía, yo trataba de transmitir esa información. Cuando el paciente tiene ganas de operarse y el paciente quiere operarse, uno trata de educar a ese paciente para lo que viene posterior a la cirugía. Ir en contra de eso, que también eso me pasó mucho, es solamente, en la mayoría de los casos, meterte en un problema, porque uno, a veces con la información que uno maneja, uno trata de decir, mira, no te operes, no es necesario intervenir tu ligamento cruzado ahora, el ligamento cruzado puede estar cortado completo, tu rodilla puede funcionar bastante bien. Yo incluso les tomaba la muñeca, les decía, mira tu muñeca cómo se mueve, pero cuando tú tomas cosas ya no se mueve. Lo mismo pasa en la rodilla. Hay una probabilidad muy alta que tú te recuperes sin operar, pero el paciente venía con su disposición a operarse. Entonces, creaba como una distancia ahí. Entonces, principalmente lo que yo hacía después de que empecé ya a tener un bagaje más de conocimiento en pacientes pre o postoperado y de acuerdo a las expectativas de él, es siempre respetar lo que el paciente decide. eh, y a ver, esto es también muy difícil poder responderlo porque hay distintos tipos de pacientes, distintos tipos de personalidades, distintos tipos de expectativas. Pero sin embargo, cuando el paciente viene a tu consulta porque él se quiere operar, porque él está completamente convencido de que la cirugía es lo que va a solucionar su problema, porque ya se ha hecho manejos kinésicos y no han resultado,
es difícil que tú puedas cambiar esa, esa decisión para el paciente. Y simplemente lo que tienes que hacer, que es lo que yo hago, puedo estar equivocado, yo lo acompaño en esta decisión y trato de educarlo. Mira, esto es lo que tú vas a hacer, después vas a tener que hacer esta rehabilitación, esto lo vamos a hacer para mejorar tales condiciones y eso. Pero eh, respetar la decisión de los pacientes. También me ha pasado que hay pacientes que yo le he dicho, mira, no te operes, todavía, espérate un poco, lo más probable es que tu hombro mejore. Después llega el paciente después de 3 meses, después de las primeras 10 sesiones que hicimos, operado. Ah, bueno, te operaste. Súper, ya, vamos con la rehabilitación. No sé si contesta la pregunta, Romualdo. Bueno, si tiene alguna otra cosa que comentar, Romo, ahí nos dice en el chat que sí. Bueno, yo voy a sumar algunas preguntillas. No, mentira. Voy a darle las gracias a Eduardo. Voy a acotar algunas cosas que quiero clarificar quizás. Aprovecho de saludar a David García, que está mirándonos ahí desde Buenos Aires. Buenos días, David. Y ahora que estamos grabando, bueno, voy a cortar esta parte de la grabación porque así vamos a dejar las charlas por cada expositor después en YouTube y les voy pidiendo el permiso respectivo a cada uno para que podamos hacer después la grabación. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y espero que exista una nueva instancia para poder también seguir difundiendo el conocimiento.